Vamos a hablar hoy de Gian Lorenzo Bernini, que llegó a servir como escultor, como pintor y arquitecto a 8 papas nada menos. Había nacido en 1598 y era napolitano. Su papá Pietro también era escultor y fue su maestro. Bernini llegó a Roma a los 7 años y a los 22 se ganó el favor del cardenal Barberini, que luego sería el Papa Urbano VIII. Parece que Barberini lo vio un día trabajar en la escultura de El rapto de Proserpina e inmediatamente se convirtió en su mecenas. Cuando Barberini fue nombrado Papa, convirtió a su artista preferido en príncipe del Vaticano. El día de su proclamación, Urbano dijo: «Caballero, su suerte es grande al poder ver al cardenal Maffeo Barberini nombrado Papa, pero mayor es la nuestra al poder contar con el príncipe Bernini durante nuestro pontificado». Tan cercano fue el trato entre Bernini y el Papa Urbano que hasta se rompieron algunos protocolos. Bernini tenía libre acceso a las habitaciones del Papa y cenaba con él todos los días. Cuando Bernini, después de cenar, acompañaba a Urbano a sus aposentos, se encargaba él mismo de cerrarle las cortinas y de decir a los demás servidores que la jornada del Papa había terminado. La verdad es que el mecenazgo de Urbano tenía sus razones. Había llegado al papado con proyectos para el embellecimiento de la ciudad de Roma. Él mismo decía que por eso había elegido llamarse Urbano. Quería hacer de Roma el sitio donde todos pudieran ver la apoteosis de la fe católica. Por esos tiempos la cristiandad estaba desgarrada por la disidencia religiosa y Urbano confiaba en la pronta y definitiva derrota de las naciones heréticas. Quería entonces que la sede vaticana se mostrara triunfal y deslumbrante. Y Bernini había convencido a Urbano con sus obras y con su teoría. La escultura debía unirse a la arquitectura para hacer triunfar a la Contrarreforma. Debía destruirse el aislamiento que separaba las obras de arte como objetos en sí y debían agregarse al contexto edilicio. Bernini decía que la arquitectura debía conseguir que la gente amara a su lugar. Hay que decir además que Bernini logró rápidamente fama y prestigio por los métodos que a veces aplicaba para conseguir en sus esculturas el mayor realismo. Una vez, ante sus colaboradores y con un espejo, metió la gamba en el fuego para observar la expresión de una cara atormentada por el dolor, que era la de él, y poder de este modo darle un rostro a San Lorenzo. Además de escultor y arquitecto, Bernini era un gran aficionado al teatro. Fue autor de algunas comedias en las que incluso hacía participar al Papa y también autor de algunos poemas satíricos con los que conseguía provocar las carcajadas de los papas para los que trabajaba. Perdón, disculpe. Sí, no se caiga. El primer encargo entre los más importantes que hizo fue el baldaquino sobre la tumba de San Pedro en medio de la basílica, ¿no? Nos referimos a ese pabellón en forma de templete a 4 columnas con un dosel. Bernini dijo que se necesitaba mucho bronce. Entonces Urbano ordenó retirar inmediatamente el bronce que recubría el techo del Panteón, el único monumento de la antigua Roma que permanecía intacto, y que hasta hoy también permanece bastante bien, ¿no? Pero tenía una cubierta en el techo, yo no sé si de bronce o de cobre. El caso es que, como sobró material, aprovechó lo que sobraba para construir 80 cañones para el castillo de Sant'Angelo. Bueno, hubo muchas críticas por la fundición del bronce del Panteón, ¿no? En Roma se decía, lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Por esos tiempos llegó para ayudar a Bernini un tal Francesco del Castello, después conocido como Borromini.
hemos visto, estando en Roma, algunas de las obras de Borromini. Era otro escultor y arquitecto genial que luego de algunas ayudas se convirtió en el peor enemigo de Bernini. Parece que se odiaron. Y contemos algo al respecto. Hubo un momento tras la muerte de Urbano VIII que fue desgraciado para Bernini. Había construido el campanario de San Pedro, pero al poco tiempo la torre se agrietó y estuvo a punto de caerse. Bueno, las fisuras del campanario le hicieron perder prestigio a Bernini frente al nuevo papa que era Inocencio X. Inocencio era aquel papa a quien le gustaba afanar libros. Una vez, cuando todavía no era papa, después de una visita a la biblioteca del pintor Dumoustier, todos los asistentes fueron revisados porque había desaparecido un libro valioso. Y lo encontraron debajo de la sotana del, por entonces, Monseñor Van Pilig, que iba a ser Inocencio. Cuando fue papa, su afición por los libros continuó. Se afanó varios tomos de las bibliotecas personales de Felipe IV y de Luis XIV. Los embajadores españoles y franceses se presentaban ante los funcionarios pontificios y reclamaban los libros. Los libros, que se afanó los libros, sí, el Papa. La ventaja de tener sotana, claro, ¿no? Y al final él los devolvía, pero con cierto desdén y enojo papal. Ahora bien, cuando las torres del campanario estuvieron a punto de venirse abajo, el favor del Papa fue para Borromini, que empezó a recibir los mejores encargos. Uno de ellos fue mejorar la Piazza Navona. En 1647, Inocencio confió a Borromini la construcción de una fuente frente a la propiedad que tenía la familia Pamphilj, la familia del Papa Inocencio. Bernini se enteró del encargo y entonces hizo una maqueta de una fuente en plata maciza, y consiguió ubicarla en un lugar por donde seguro iba a pasar el Papa. Cuando Inocencio la vio, quedó deslumbrado y ordenó que esa fuera la fuente que se construyera en la plaza. Borromini fue destituido del proyecto, pero continuaron las disputas. La fuente de los 4 ríos, ¿no es cierto?, el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata, fue terminada en 1651. Mientras tanto, Borromini se había consolado dirigiendo la restauración de San Juan de Letrán y fue compensado por los Pamphilj, y el Papa le encargó la construcción de una iglesia adyacente a su palacio, ahí mismo en la Plaza Navona, justo delante de la fuente en donde trabajaba Bernini. Borromini, sobre la fachada del templo de los Pamphilj, puso una estatua que rompió con la simetría del conjunto, para que fuera más visible, ¿no?, y que representaba a una santa. Y la estatua mira con actitud desdeñosa y casi con asco a la fuente de los 4 ríos de Bernini. A su vez, Bernini hizo que la estatua del Danubio, que da a la obra de Borromini, fuera la de un hombre con la mano alzada que rechaza la visión que tiene ante sí. ¿Usted la vio? Sí, sí. Está el tipo así medio, ¿no? Con la mano como diciendo, ¿qué es eso? Salgan de ahí. Bueno, el día de su inauguración, Bernini quiso sorprender al Papa, hizo aparecer la fuente seca. Muchos pensaron que algo había fallado, pero de golpe empezó a brotar agua de los surtidores. Todo salió fenómeno. Y Bernini recuperó el prestigio perdido por el asunto de los campanarios del Vaticano. Las peleas entre Bernini y Borromini siguieron. Borromini se dio el gusto de demoler una capilla que había hecho Bernini y la volvió a levantar él. Esa fue una de sus obras maestras, el Palazzo Propaganda Fide. Además, la casa de su rival quedaba justo enfrente y esculpió frente a su ventana unas orejas de burro. Como respuesta, Bernini colocó en la fachada de Borromini una escultura obscena.
Era un tipo Haciendo obscenidades. haciendo obscenidades. Alejandro VII, el Papa, sustituyó, fue el que vino después de Inocencio, y llamó a Bernini. Alejandro era un papa medio raro. Para recordar la brevedad de la vida, guardaba un ataúd abajo de la cama y mandó a Bernini modelar una calavera para decorar su escritorio. Junto al ataúd, el Papa atesoraba una maqueta de madera de Roma y en ella había pensado algunos proyectos. Sabía, por ejemplo, que Roma tenía cada vez más edificios y menos habitantes, y había intuido que la amplitud de las calles contribuiría a la salud de sus moradores, y que ambos factores, la comodidad y la salud, atraerían a Roma a mayor número de peregrinos. Entonces se trabajó en ese sentido. Lo más importante de este proyecto fue la plaza de la Basílica, ¿no? Esta plaza debía abrazar a los creyentes, un acto de bienvenida, y así se hizo. Bernini estaba convencido de que la primera condición para el asombro en arquitectura era el tamaño, y con esos preceptos se levantaron las columnas en herradura que hoy conocemos en el Vaticano. En los últimos años de su vida, Bernini fue llamado por Colbert, aquel ministro de Luis XIV de quien hablamos el otro día, hablando del tema de los espejos en Francia y en Venecia, sí, etcétera, etcétera. Bueno, lo llamó Colbert a Bernini para que fuera arquitecto de Luis XIV. Por el camino, Bernini recibió los honores de un príncipe. Las multitudes se alineaban a lo largo del recorrido, ¿no? Lo llevaba una carroza tirada por 6 caballos, con él iban un cocinero, una ayuda de cámara, un mayordomo, qué sé yo. El ministro Colbert acudió a dar la bienvenida y lo encontró durmiendo la siesta. Y el ministro le rogó a Bernini que no se levantara, y Bernini, medio dormido, lo invitó a dormir la siesta con él. Bueno. Entonces se acostó, durmieron la siesta y después empezaron a discutir. Está bien, es una solución heterodoxa, pero claro, eficaz. Pero a Bernini no le fue bien así, ¿no? Luis XIV lo aduló, diciéndole que solo él podía realizar los proyectos que deseaba ver construidos. Se los mostró, y Bernini, que no le tenía miedo a nadie, le respondió que para alguien que no había visto los edificios de Roma, tenía un gusto apenas digno. Poco tiempo más tarde, Bernini abandonó París. Volvió a Roma, ahí murió a los 82 años. Su última obra fue un busto de Cristo que hizo para Cristina de Suecia, quien, agradecida, ordenó al historiador Filippo Baldinucci redactar la biografía de Bernini, que es la que conocemos y que es la que estamos consultando. Claro. Bueno, ¿qué canción podemos utilizar para ilustrar esta charla? Bueno, en homenaje a los 8 papas que fueron empleadores de Bernini, sí, podemos escuchar este tango que se llama Papas Calientes, bueno, y que toca... Pero no es un tema pontificio. ¿Cómo que no? ¿A usted le parece que sí? Yo creo que está compuesto en homenaje a esta circunstancia que acabamos de glosar. Papas Calientes por Ariel Ramírez.